Gracias. Le damos al Señor porque podemos estar hoy reunidos una noche más para poder aprender sobre Él y en estos días sobre todo, que son tiempos para que podamos reflexionar acerca de los últimos días de Jesús antes de entrar a este sacrificio de ser crucificado. Entonces, la semana pasada nos habíamos quedado, no sé si se acuerdan, estábamos compartiendo acerca de la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén y todo ese recibimiento que él había tenido. En estos últimos días, y si lo vemos a través de los diferentes evangelios, Jesús les estaba hablando y les estaba dando mensajes ya a sus discípulos de lo que iba a suceder y ellos estaban prestando oídos, pero muchos de ellos aún no entendían. Y no solo no entendían porque no querían entender, sino porque en realidad, vamos a ir por un momento a Juan 12, 16. Juan capítulo 12, en el verso 16, que dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que él se las había hecho. Estos discípulos habían estado con Jesús durante todo este tiempo, habían sido testigos de sus milagros, había mucha gente además que lo seguía porque habían visto estos milagros. Por ejemplo, cuando vieron que el Señor multiplicó los panes y los pescados, pues empezaron a seguirlo y buscaban de él por los milagros. Por eso se iban juntando las multitudes y lo iban siguiendo de pueblo en pueblo. Pero durante este tiempo, él les empieza a hablar a los discípulos y les dice, les recuerda que él es la luz que ha venido al mundo para que todo el que cree en él no permanezca en tinieblas. Les recuerda que él no está hablando por propia cuenta, sino está hablando por cuenta del Padre. Todos estos versos están en la palabra. Cuando puedan, léalo en el capítulo 12. También predice la negación de Pedro, les dice que les conviene que se vayan para que él mande al Consolador, al Espíritu Santo, que les dice que si algo pidieran en su nombre, él lo hará. Y también dice que él es el camino, la verdad y la vida. Les está hablando y les habla también a través de diferentes parábolas, como lo habíamos visto la semana pasada, la parábola de los arrendatarios o los inquilinos que el Señor, que era el dueño de la tierra, que era Jehová, les había esta tierra en alquiler. Ellos tenían que cuidarla y darle los frutos, pero ellos no la cuidaron. Cuando vinieron a recoger a nombre del dueño de la propiedad los mensajeros, y nos habla de los mensajeros que fueron todos los profetas que vinieron a avisarle al pueblo del Señor que él quería que cambiaran su actitud, porque durante años ellos recibieron del Señor mensajes, recibieron del Señor promesas, desde la promesa con Abraham, luego llevarlos a través del desierto con Moisés, luego con Josué. Cada uno de ellos vino a hablarles a su pueblo y por un tiempo ellos obedecían y seguían el camino y se acordaban del Señor. Pero pasaban generaciones y entonces las generaciones ya no se acordaban del Señor y corrían a otros dioses, corrían a otros afanes y se olvidaban que era el Señor el que los había llevado hasta donde ellos estaban y que tenía promesas para ellos. Entonces vamos a continuar con toda esta parte que son
los días anteriores a la crucifixión, y vamos a empezar leyendo en Juan 12, del 1 al 8, en ese mismo libro, cuando Jesús es ungido en Betania. Entonces, Juan 12:1 dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. ¿Se acuerdan de cuando Jesús resucitó a Lázaro, que era muy cercano a él, era un amigo muy querido? Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. El nardo era, como dice acá, un perfume muy raro, muy escaso y muy caro. Era de mucho valor, pero ella decidió echar ese perfume en los pies y enjugarlos con sus cabellos. Y dijo uno de los discípulos, y aquí ya nombramos por primera vez a Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Entonces Judas ve que se está echando este perfume en los pies de Jesús, y él, pensando en que se podía haber vendido ese perfume, y él decía que era para los pobres, pero en realidad, como dice acá, él era ya ladrón. En sus pensamientos estaba: si esto se vende, es un dinero que también va a llegar a mi bolsillo, ¿no? Entonces dice en el verso 7, entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús escucha a Judas y le dice que la deja, porque ella lo está preparando. Él ya está hablando acerca de lo que va a venir, y ungir a los muertos en esa época, cuando se preparaba un cadáver, alguien que ya había muerto, se les ungía de aceites y de hierbas para que no olieran, y en unos mantos se les envolvía, ¿no? Entonces, él dice: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, como si ella lo hubiese tenido ya ahí separado para él, y en eso lo usó. Y dice algo muy importante, que a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Escuchen eso: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Quiere decir que la pobreza en el mundo no iba a parar, que siempre iba a haber pobres. Dice: a los pobres siempre los tendréis, mas a mí no siempre me tendréis. Ya estaba dándoles él una vez más un aviso de que ya sus tiempos estaban acabando y que ya él iba a partir. Pero recuerden, como lo habíamos leído en el verso 16, estas cosas no las entendieron los discípulos, porque no era la hora de que pudieran entender este mensaje, ¿no? Ellos habían escuchado muchas veces a Jesús decir que él había venido y que ya sus tiempos acababan y que ya iba camino al final, pero ellos no entendían de qué les estaba hablando. Para ver la Santa Cena, he elegido otro de los libros. Vamos a irnos a Mateo 26. No quiero llevarlos de aquí para allá, pero en realidad son los libros que más me han hablado, porque tenían más detalles y me parecía que era bueno poder compartirlos. Entonces, en el ungimiento de Betania tenemos
que se nombra María. En los otros libros no hablan de María, solamente dicen que había una mujer. Y también dicen que uno de sus discípulos, tampoco se refieren a Judas Iscariote, pero en el Evangelio de Juan sí los nombra. Entonces vamos a hablar acerca de la Santa Cena, y eso está en Mateo 26. Vamos a leer desde el verso 17 hasta el 25. Y dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre, decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. En los otros evangelios dice que van a ver a cierto hombre con un cántaro de agua. Y ya les habíamos dicho la semana pasada que Jesús llega a Jerusalén en la temporada de la Pascua. Y se acuerdan que la Pascua era la conmemoración o el recuerdo que del pacto con Moisés, en el que el Señor le había puesto que pusiera la sangre en los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte pasara, Pascua, Passover, pasara sobre las puertas y no hubiera mortandad de los primogénitos. Entonces, esta es la fiesta que se estaba celebrando, la Pascua, y también se le llama la fiesta de los panes sin levadura. La levadura habla del pecado, entonces era una fiesta en la que sacaban todo de las casas lo que tuviera levadura, cualquier alimento que hubiesen ellos tenido en la casa, aún los materiales para preparar el pan, si tenían levadura los debían sacar de la casa, desecharlos. Entonces le piden instrucciones, ¿dónde quieres celebrar la Pascua? Y Jesús les dice, ved a la ciudad y ahí hay un hombre con un cántaro de agua y él, cuando ustedes le digan al maestro, quiere saber dónde va a ser, dónde se va a reunir, él les va a proporcionar el lugar, ¿no? Entonces en el verso 19 dice, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y le dijo, tú lo has dicho. Hay dos profecías, una está en Zacarías 11 y la otra en el Salmo 41, que hablan de esta traición. Jesús ya sabía que iba a ser traicionado, ya sabía por quién iba a ser traicionado. En Zacarías 11, que dice, disculpen, vamos a ver un momento a Zacarías 11 del 12 al 13. Zacarías son 2 libros antes de Mateo, donde estamos. No vayan. Zacarías 11, en el verso 12 y 13, que dice, y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era la palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Ese era el valor de un salario, quiere decir que eso era el sueldo de una persona, 30 monedas. Ese es el valor por el cual Judas decidió traicionar a Jesús. Eso fue lo que le ofrecieron los sacerdotes por entregar a Jesús. En el Salmo 41:9
también dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. También hablando de esta traición, el hombre de mi paz. Ustedes están con alguien en paz, quiere decir que confían en esta persona, se sienten en confianza, ¿verdad? Eso es lo que el Señor decía. Aún con el que yo estoy compartiendo el pan, imagínense ahora en estos tiempos que uno se cuida de no andar con personas que no conoce. Si alguien que vive en tu casa, tu hermano, tu esposo, tu hijo, viene y pone el pan en tu vaso, es alguien a quien le tienes confianza, ¿verdad? Entonces habla también en este verso de esa traición que ya había puesto, como dice en Lucas 22:3, dice que Satanás entró en Judas el Iscariote, que era uno de los 12 discípulos. No vamos a hablar más de Judas. Si quieren saber qué pasó con él, pues entonces anoten Mateo 27. En los primeros versos van a encontrar qué pasó al final con Judas. Pero hasta aquí vamos a volver a Mateo 26. El Señor estaba celebrando la Pascua, esta celebración con sus discípulos, y ya les empieza a hablar de que alguien lo va a traicionar. Empiezan a buscar quién es, le preguntan al Señor. Jesús no dice quién es, pero cuando Judas se le acerca y le pregunta, él le dice, tú lo has dicho. Continuamos ahí en el verso 26 del 26, que es cuando Jesús instituye la cena del Señor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron rumbo al monte de los olivos. Esta es la institución del nuevo pacto. No más tenían que ser un sacrificio de un cordero para poder cubrir los pecados. Él estaba preparándose para ser ese cordero que iba a ser sacrificado durante esa Pascua. En esta Pascua, él fue ese cordero que iba a ser inmolado y ya estaba preparándose y estaba preparando a sus discípulos. Por supuesto que me imagino que tenía dolor, que tenía dudas, que todas estas cosas pasaban por él, pero él sabía para lo que él había venido y se estaba preparando. Para ver lo que continúa, vamos a ir a Lucas 22. Los 4 evangelios tienen diferentes detalles, en muchos puntos coinciden y hay mucha más información, pero cada evangelio tiene algo importante que resaltar y yo les invito, tómense tiempo, quizás en este tiempo se lean solamente un evangelio y luego después se decir a leer uno diferente, pero van a ir viendo realmente todo lo que pasó y hay detalles. A mí me llamaron a compartir hoy que yo sentí que eran importantes reconocerlos, recordarlos, y por eso es que he elegido estos diferentes evangelios para cada una de estas porciones. Acabada el establecimiento de la Santa Cena, esta cena pascual, esta reunión que tuvo Jesús con sus discípulos, este tiempo íntimo, este tiempo en que debía ser una celebración, en realidad él ya sabía dónde iba. Y entonces
les empieza a hablar a los discípulos y sale de ahí rumbo a el huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní es una ladera del monte de los olivos. Estaba leyendo que había una parte donde había una prensa donde elaboraban el aceite de las aceitunas, es decir, machucaban las aceitunas para sacar el aceite. En muchas ocasiones se menciona que Jesús se retiraba a orar y lo hacía tanto lo hacía como con sus discípulos, como también lo hacía él en forma individual. Y sabemos que él le oraba al Padre. Lo vimos, se ha visto en muchas ocasiones, pero en esta ocasión él hace esta oración sabiendo que ya su hora está por llegar. Y vamos a leerlo en Lucas 22. Camino a este huerto de Getsemaní, ya Jesús le dice a Pedro que él lo va a negar 3 veces, ya él sabía que esto iba a pasar y les está sigue dándoles palabras de aliento a sus, Dios mío, discúlpenme, a sus discípulos. Entonces les dice, vamos a empezar en el Lucas 22:35. Ya ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. El que no tiene espada, venda su espada. No, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, por lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Él les estaba hablando de que tenían que estar preparados, que tenían que tener todo listo, la bolsa, la alforja, y que si no tenían una espada, vendieran su capa para la espada. No les estaba hablando de realmente de capas o de espadas, pero les estaba hablando de que estuvieran preparados. Pero ellos pensaban que les estaba hablando de lo natural y le decían, acá está la capa, acá está. Y Jesús les dice, basta, ya no les voy a decir más, hasta aquí nomás. En el verso 39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Y diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. 2 veces les repite lo mismo, orad para que no entréis en tentación. Pero ellos estaban cansados y no pensaban en que quizás esa era la última noche que iban a compartir con el Señor, y entonces se dejaron ganar por las fuerzas y se quedaron dormidos. Para Jesús, estos eran los últimos momentos, y dice que estando en agonía, oraba tan intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre. Esta condición se llama hemotridosis. Realmente es posible sudar sangre.
y se produce solamente en estados de mucho estrés, de intenso estrés o agonía. Provoca una congestión de los vasos sanguíneos en la membrana basal de la piel alrededor de las glándulas sudoríparas. Y entonces este sudor se mezcla y sale por la piel en forma de sangre. Era tanto el dolor y la agonía por la cual estaba pasando Jesús que empieza a sudar gotas de sangre. Aún en este momento, él le dice al Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía que ya el tiempo se acercaba y sí tuvo temor, y sí en su naturaleza de hombre, porque él, el único que fue 100% hombre y 100% Dios, también en su parte humana sentía la agonía y el dolor que venía. Y le pide al Señor que si es posible, aparte de sí esa copa, pero él ya sabía para lo que venía y ya estaba preparado para esto. Capítulo en el verso 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, la sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Estos que lo estaban apresando habían estado con él durante todo este tiempo que él predicaba en el templo. Lo habían cuestionado, lo habían tentado, lo habían retado, pero no se habían atrevido a apresarlo ahí. Ahora que él estaba solo, solamente con 2 de sus discípulos, vinieron a apresarlo. Y se los dice, ¿no? Han estado conmigo cada día en el templo, pero no fueron capaces de levantar una mano sobre mí. Pero esta es la hora, porque eso ya estaba escrito. El Señor sabía en qué momento todo esto iba a pasar. Y este era el tiempo que tenía que llegar. Y él sabía, él conoció desde el principio que este era el camino que él iba a seguir, que este era el final. Y le siguió dando consejos a sus discípulos, siguió preocupándose por ellos, tratando de prepararlos para lo que venía, equipándolos, y tuvo que pasar todo esto y hasta que él se glorificó para que ellos pudieran entender para lo que él había venido y de lo que realmente les estaba hablando. Pero aún eso era voluntad del Señor, que ellos en ese tiempo no entendieran, y después les fue revelando verdad tras verdad para que se cumplieran todos los propósitos, como es todo en la palabra del Señor, como Él nos usa y cómo Él decide que nosotros hagamos en nuestras vidas, cómo Él va mostrándonos a veces dónde es que Él quiere que vayamos y qué cosa es lo que quiere dónde quiere que vayamos y qué cosa quiere que hagamos. Estos últimos días Él habló muchas veces de que ya se acercaba el tiempo. Y solamente es recordar tratar de recordar en estos días y resumir, pero
los invito a que realmente se den un tiempo en revisar los evangelios, en conocer realmente cómo fue este camino, este camino al Calvario, todo lo que él tuvo que pasar para que llegara este tiempo, para que él últimamente diera su vida por cada uno de nosotros, que es la razón por la que Jesús había venido para ser inmolado como ese cordero pascual. Y eso es todo por hoy, hermanos. Amén. Gracias, hermana.